Yo soy del año, nazco en el 53, nazco en el periodo de la violencia. Creo que el día que yo nací llegaba Rojas Perilla por primera vez a Medellín y casi nazco en un carro. Porque íbamos que para la clínica zona acá en la playa hay una manifestación y yo sospecho que nací en un carro, porque ya el hijo quinto se puede resbalar muy fácilmente. Y tengo un recuerdo muy, son como de los primeros recuerdos que tengo de gran emoción. Fue el día que cayó Rojas Pinilla, que con mi papá nos montó en un carro y nos llevó a correr por toda la ciudad con banderitas a gritar, cayó esto. Mi padre era un caso porque era un tipo muy liberal, pero también muy conservador religiosamente. Era como de esos que iba a misa porque los hijos ateos no iban nunca. Pero detrás había una lectura liberal de la vida interesante. Yo tenía por el lado de mi madre abuelos que habían sido muy ricos y que eso marcaba mucho como la leyenda de la familia. Habían sido muy ricos de tierras y en la época de la violencia perdieron todo. Entonces siempre estaba detrás como esa sombra de la chusma, de esos que llegaban a la finca del abuelo y que delante de él le habían cortado la cabeza al mayordomo y a los chicos y que él se había salvado porque él tomaba trago con el alcalde de Puerto de Río que era conservador y entonces como él estaba le dijo, como eran amigos, le doy 15 minutos para que se escape y nada, pasó un tren, se montó en un tren y se fue. Entonces son como leyendas que de todas formas lo van metiendo a uno como en un mundo de violencia que vivía el país, pero de todas formas, digamos que el conjunto, para nosotros, clase media, Medellín, clase media altica, fue un privilegio. Los años, sobre todo 60, no, pues estábamos en un nido de una ciudad pastoril, que uno veía historias por allá de que había las marquetales, leía uno en las paredes. Me acuerdo que una tía que nosotros visitábamos mucho vivía frente al seminario y ese muro del seminario era el espacio donde uno veía Marquetalia, o donde uno veía nadaísmo, o uno veía Yankee Go Home. Entonces, ese tipo de elementos iban a uno como metiéndolo en una sospecha de que algo en este mundo pasaba. Y ya llegando al colegio, sí, curiosamente, fue muy curioso que toda mi familia cogió como para el lado de la izquierda, facilísimo, eso había todas las tendencias. Para uno, según mi madre, ella no hablaba de un grupo político, no, ese es un modo de ser. Ya tenía unos catalogamientos para los que eran maoístas, o para los que eran pro no sé qué, o los trotskistas, habíamos de todo. Fue, yo diría que a los 15 años ya había tomado una especie de conciencia de país. Y a veces, yo como no sé cuál es la diferencia entre el cine de ficción y el cine documental, pero cuando me hacen ese tipo de preguntas, casi siempre recurro a algo que alguna vez le oí a alguien que no tengo ni idea quién fue, tal vez me lo inventé, yo no sé, el hecho es que lo repito casi siempre, es que cuando uno trabaja en documental, o cuando está uno en un personaje que está frente a uno en un documental, ese personaje, uno puede llamarlo, es el dueño de su propia muerte. Cuando uno hace ficción, no. Para mí la diferencia está en que las vivencias fundamentales y la muerte, por encima de todas, pertenece a ese personaje. Yo le pago en una ficción a una persona para que se muera. Y hay unos que son muy buenos actores y le dejan creer a uno que se murió. Pero generalmente yo no les creo mucho. Yo tengo un problema de que yo no sé si el documental me ha deformado tanto que ya creerle a una ficción tiene que ser muy bueno para creerle. Pero hay algo cuando tú estás trabajando con un personaje y ese personaje tiene esa mirada, tiene esa expresión donde delata que ese pánico, que ese temor, que esa dicha, que esa
aproximación a la vida y por ende a la muerte es de él, ahí hay algo especial. Y a mí eso me parece extraordinario. El cine documental hoy en día está trabajando mucho los procesos, dejando que los personajes no sean simplemente habladores que cuenten lo que vivieron, sino que, y yo entre ellos estoy trabajando y mucha gente está trabajando un cine en el cual uno descubre historias en el tiempo. Entonces entra en un espacio, digamos, casi que literario, o en un espacio de guión. Lo que pasa es que ese guión no lo defines tú, es un guión que se construye donde participa el azar y el destino de una persona y las variables que el tiempo va dando. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia. Ahora, es una cinematografía, yo le llamaría una cinematografía azarosa, me encanta en el buen sentido de la palabra, una donde, donde uno es un captador y un transmisor de actos, de variaciones, de acciones sí, que el destino va armando, y llamamos destino la suma de historia entremezclado a acontecimientos de un presente que van entremezclándose también con ciertos tipos de reacción que la persona ha conformado durante toda su vida y le va dando la sensación de que tiene la libertad de tomar un camino, pero resulta que tampoco, porque son tantas las variables externas. Entonces a mí eso, por ejemplo, me parece un juego maravilloso de cinematografía, y me gusta más que yo pararme y decir, tú te vas a morir, yo disponer todas las cosas. No, yo dispongo respuestas ante una cantidad de estímulos que vienen de la afuera y de gente que está viviendo eso, y gente con la cual yo he hecho un pacto a ver si me deja seguir esa pregunta que me ha generado él y que considero que es importante llevársela a otros. Yo creo que la forma, porque bueno, hay todo, digamos, un trabajo hecho a nivel de palabra y de historia, pero tengo la sensación que no pasa por estos caminos sensoriales que utiliza el arte, esta relación epitelial que te produce la obra de arte, esa mágica comunicación que pasa por los sonidos, que pasa por las imágenes, que pasa por la mezcla de elementos y que llega a sitios donde no es simplemente lo consciente lo que actúa. Y yo creo que de eso se trata, en cierta forma es de recordarle al humano lo débil que es, porque es que la guerra y la violencia genera machos, genera unos personajes valientes, con una gran resistencia, que no se conmueven. Y en cierta forma lo que hay que hacer es, a mi modo de ver, es asumirse llorón y asumirse que uno se va a morir y que no le gusta, y que no le gusta enfermarse, y que no le gusta que le saquen la sangre, y que no le gusta que le maten a los amigos, y que entonces yo creo que si uno, el arte logra esa sensación de somos tan débiles, y eso me parece a mí tan sublime, y que haya una reacción por cobardía, digámoslo. A mí se me hace que hay que defender la cobardía en cierta forma. La cobardía se entendía en el buen sentido de la palabra, no es negarse a reaccionar ante el atropello, sino el sentir, reconocer que uno es un debilito, y que si en conjunto somos debilitos y nos cuidamos todos bastante, a lo mejor nos va mejor. Es que uno es testigo de muchas cosas. Uno puede ser testigo de lo catastrófico, pero también puede ser testigo de cosas que no catastróficas. Y yo creo que lo que pasa es que cuando uno está en la época de la violencia, uno generalmente no documenta sino lo que es terrible, y cuando uno se encuentra en medio de eso con historias ejemplares, ¿no? Como que no las valora tanto. Pero en este momento, porque es que era muy importante denunciar, yo creo que va a ser muy importante seguir denunciando, porque lo que estaba haciendo, en cierta forma, ese testimonio es una denuncia de lo que estaba pasando. Pero por ejemplo te voy a mencionar la última película que yo acabo de hacer, que se llama Clandestinos. Es una película que ocurre en los barrios del sur de Bogotá, pues toda Ciudad Bolívar, y en la parte
hecho en estratos 0, 1, 2 máximo, en escuelas públicas con niños que están en familias donde visiblemente hay una descomposición impresionante, donde están rodeados de la droga, donde está viva todavía la posibilidad de que los que entren a milicias o que se conviertan en sicarios. Okay. Pero resulta que aparece un proyecto educativo, que son los centros locales de arte para la niñez. Y yo casi nunca hago películas por encargo, y resulta que me llaman a ver que si hago un documental sobre eso. Y lo primero que yo digo, yo no hago publicidad de nadie, a mí, no, olvídense que yo no sirvo para ser institucionales. El hecho es que me dijo, pero vaya, véalo. Me fui a ver lo que era ese proceso, me quedé un tiempo por allá, y a los 15 días yo dije, no, esto hay que documentarlo. Yo sentía que en ese momento se habían conjugado una cantidad de sabidurías, de experiencias, de reflexiones en torno a lo que había que hacer con la juventud y el papel del arte tan importante dentro de la sociedad. Era increíble que en una ciudad como Bogotá o incluso en Colombia o en Latinoamérica, la cultura, el arte no haga parte de la educación de la escuela pública. Y resulta que había salido de una administración de Bogotá la acción, seguramente no inventada por ellos, sino pedida por mucha gente, por la misma población y cantidades de artistas que desde hace años vienen trabajando en lo social, llevando la cultura a lo social. Y había que actuar y organizarlo y hacerlo. Pues yo qué hice, esa es mi última película, me metí a seguir procesos de formación de niños. Me parecía muy importante ver la relación alumno, profe, pero no quedarme ahí en el colegio. ¿No? ¿Será que esto sí sirve en la sociedad? ¿Cómo afecta, cómo moldea mi relación con mi familia, con mis padres, con mi entorno, con la vida? ¿Cómo es mi actitud después de pasar 6 meses aprendiendo teatro en un colegio en un grado octavo? Y te digo que yo ahí sentí que el posconflicto es un espacio fundamental para trabajar todas esas experiencias, por ejemplo, que están dando ahora. Hay muchos que venimos ya cansados, mamados de lo otro. Cuando yo muestro la película, uno ve que el despelote está, que la miseria, que la denuncia está, pero resulta que también hay un elemento nuevo y es mostrar, mire cómo se construye futuro, mire cómo vamos generando otro tipo de ciudadano, porque es que lo que nos toca a nosotros es crear ciudadanos. Hay un momento que a estos niños lo único que les quedaba era volverse sicarios, había un abandono total, pero es que este trabajo es un trabajo que lo que se viene es un trabajo donde, pues, de una parte, lo evidente es que el Estado y sus entidades actúen, pero eso ahí, para poder actuar, ellos no tienen la sabiduría la tenemos nosotros. A mí me impresionó ver más de 1000 artistas que están asociados a eso, a gente que viene del teatro, del circo, de la música, de la fotografía, y todos haciendo un acto, como una gran brigada colectiva de comunicar y de servir de intermediario para que otros niños que no tienen acceso a eso lo puedan hacer. Yo creo que ahí hay una cosa interesantísima durante un periodo, la especie de la reconstrucción. Ahora lógicamente todos esos procesos en cualquier momento son afectados por el desastre que todavía está con nosotros y que yo creo que va a ser muy jodido, porque es que no es firmar la paz y al otro día vamos a estar todos felices y en paz. Yo creo que el posconflicto va a ser de una violencia fundamentalista, pero va a haber que estar anteponiendo todos estos procesos de creación y toda esta forma de mirar el pasado, pero pensando en el futuro. Manifestación, y yo sospecho que nací en un carro, porque ya el hijo quinto se puede resbalar muy fácilmente. Y tengo un recuerdo son como de los primeros recuerdos que tengo de gran emoción. Fue el día que cayó Rojas Pinilla, que con mi papá nos montó en un carro y nos llevó a correr por toda la ciudad con banderitas a gritar, cayó esto. Mi padre era un caso, porque era un tipo
muy liberal, pero también muy conservador religiosamente. Era como de esos que iba a misa porque los hijos ateos no iban nunca. Pero detrás había una lectura liberal de la vida interesante. Yo tenía por el lado de mi madre. Yo soy del año, nazco en el 53, nazco en el periodo de la violencia. Creo que el día que yo nací llegaba Rojas Perilla por primera vez a Medellín y casi nazco en un carro, porque íbamos que para la clínica zona acá en la playa y hay una manifestación